Minutos para las 8 de la mañana. Miren lo que está denunciando la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Hay un informe de ACN que detalla que más de 100 sacerdotes y religiosas fueron secuestrados, detenidos en el mundo o asesinados en 2022, efectivamente, sí. Juan, en diferentes lugares del mundo, y hay un pronunciamiento desde Colombia a propósito de esa condición. Beatriz Rojas tiene la reacción. Beatriz. Una situación compleja, Felipe, porque uno siempre tiene el imaginario o la creencia de que sacerdotes o monjitas, hermanitas que salgan del país o que vayan a otras zonas del mundo a ayudar, pues digamos que son respetadas por el hecho de ser religiosos, como lo hacemos acá en Colombia, pero eso no pasa. Y hay una alerta precisamente por esa persecución a sacerdotes en otras partes del mundo. Ucrania es uno de esos países, y vamos a invitar precisamente a esta hora, Consejo de Redacción, a la directora ejecutiva de la ACN Colombia. Ella es María Inés Espinosa y ellos hacen parte de la Fundación Ayuda a la Iglesia Católica que Sufre, ¿cierto? Ellos se encargan de ayudar no solamente a esos sacerdotes, sino a recuperar templos que están caídos, pero más allá de esa ayuda humanitaria también tienen un informe sobre la situación que sufren ellos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, nosotros tenemos un deber de denunciar la persecución por causa religiosa que hay en el mundo. Es verdad que podemos ayudar a las personas necesitadas de nuestra iglesia de diferentes formas, como tú lo dijiste, pero la realidad de la persecución religiosa es muy importante denunciarla en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Hay una alerta. ¿Qué encontrar? Sí, vemos que se aumenta de manera progresiva, peligrosísima y tristísima. El año pasado tuvimos más de 42 sacerdotes secuestrados en el mundo, 4 de ellos asesinados, más otros tipos de vejaciones y de cosas que han sucedido con la Iglesia Católica, lo que hemos visto en Nicaragua, en este momento con un obispo secuestrado y más de 8 personas de la Iglesia que están privadas de la libertad. Directora, hay casos colombianos incluso. Sí, pues nosotros hemos vivido muy de cerca el tema de la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien estuvo viviendo en Mali haciendo su misión con las franciscanas de María Inmaculada y estuvo secuestrada por más de 4 años. Mujeres que trabajan por los pobres, las religiosas, y terminan secuestradas por extremistas musulmanes, el Al-Qaeda. 4 años estuvo. Más de 4 años, casi completó 5 años, y en noviembre del año pasado la liberaron. Bueno, el tema de la guerra en Ucrania, dicen ustedes que también ha aumentado esa persecución a sacerdotes. Claro, el tema es que nosotros y la Iglesia Católica en general ha estado enfocada en soportar a aquellas comunidades religiosas que viven allí para que ayuden a los niños que quedan huérfanos, a los viejitos, a todas esas necesidades pastorales que siguen siendo muy fuertes y ahora más que nunca con la guerra. Entonces hay una amenaza. ¿Por qué y quiénes los persiguen? Claro, porque son una fuerza para mantener a las personas ahí animadas. Cuando tú tienes una persona que espiritualmente es fuerte y te sostiene, hace que tú permanezcas en el lugar. Y no solamente estamos hablando del tema espiritual, sino del tema de los recursos económicos. ¿Esa persecución es religiosa? ¿Quién persigue? Yo no podría decir que es una persecución religiosa, yo podría decir que es una persecución a los que ayudan a las personas en Ucrania. Entonces digamos que ahí no se presentaría como una persecución directa religiosa. En el mundo, ¿no? En el mundo sí, estamos, digamos, lo que está pasando con Rusia y Ucrania no tiene nada que ver, eso es un tema geopolítico, pero sí que vemos persecución religiosa en muchos países africanos, en donde realmente Nigeria, por ejemplo, que es un spot importantísimo en este momento en el que hay que de verdad estar como muy conscientes, mucha persecución religiosa por extremismo musulmán. Directora, rápidamente y por último, Colombia, ¿cómo está? ¿Hay persecución en el país? Yo diría que no, nosotros sí podemos vivir una discriminación y de pronto una intolerancia con respecto a la Iglesia Católica en algunos aspectos, pero los sacerdotes que se ven amenazados, de lo que nosotros conocemos, es por temas más de defensa del pueblo, de que ven qué cosas son injustas con ellos, que un tema propiamente religioso. Es María Inés Espinosa, directora ejecutiva de la ACN Colombia. Gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Y ahí está entonces la alerta, el llamado y la preocupación por el aumento de la persecución de sacerdotes en el mundo. Beatriz, muchas gracias por ese reporte, por la información que nos entrega a esta hora cuando son las